Hechos capítulo 9. En esta mañana el hermano Humberto estuvo compartiendo, teniendo la lectura bíblica en esta mañana en Hechos capítulo 9 y vemos que en ese capítulo se relata la conversión de Saulo de Tarso, que lo conocemos también como Pablo. Y pudimos ver cómo fue ese llamado, cómo inició su vida en el cristianismo después de haber pasado toda esa vida de perversa, cruel contra el cristianismo y contra la fe cristiana. Pero ahí en el versículo 31 terminaba diciendo justamente que las iglesias en Judea, en Galilea y en Samaria estaban disfrutando ¿de qué dice? De paz. ¿Por qué razón? Porque cesó la persecución. Pero sin lugar a dudas, Dios estaba haciendo su obra. Dios estaba levantando a un hombre también para comenzar a edificar la iglesia del Señor, que era Pablo. Y podemos ver justamente que a partir del versículo 32 en adelante, Lucas deja de hablar de Pablo y comienza a hablar del apóstol Pedro. Tenemos que tener en claro, ¿no?, que los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos, el personaje clave es Pedro. Y a partir del capítulo 13 en adelante nos encontramos que es el apóstol Pablo el personaje principal en el relato de Lucas. Por supuesto, en todas las escrituras el punto principal de todo es el Señor Jesucristo. Pero el protagonismo de estos dos apóstoles es muy importante en el libro de los Hechos. Y en los versículos 32 y podríamos decir hasta el 43, podemos encontrarnos allí con algunas regiones que Lucas estuvo interesado en contar a los lectores dónde fue el apóstol Pedro a visitar. Esto sería como un viaje misionero que Pablo hizo. No lo describe la palabra de Dios como un viaje misionero, pero sí fue un tiempo en el cual Pedro quiso ir a visitar también las obras que estaban comenzando. Lucas no describe cuántas ciudades o cuántas distancias hizo, pero sí hace mención justamente de dos ciudades. La ciudad de Lida y la ciudad de Jope. Pedro estuvo allí. Y Lucas hace mención que en esas dos ciudades Pedro realiza 2 milagros. Sanando a un paralítico y dando vida a una persona que había fallecido. Encontramos esos dos relatos. Lucas, con estos dos hechos importantes, desea autenticar en este caso el ministerio del apóstol Pedro. Eso es la intención de Lucas, que toda persona que leyera esta carta pudiese estar autenticado el apostolado del apóstol Pedro. Y en los versos del 36 al 42 nos encontramos específicamente con la resurrección de una mujer llamada Dorcas. Ahí dice el versículo 36, había en Jope una discípula llamada Tabita. Tabita era el nombre hebreo de esta mujer y Dorcas era el nombre, podemos decir, gentil de aquel tiempo, así como el apóstol Pablo. Pablo tenía su nombre gentil Pablo y su nombre hebreo Saulo. Por lo tanto, aquí podemos ver un hecho extraordinario y eso va a ser hoy el punto de nuestra meditación en esta mañana. Porque desde que el Señor ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre, ningún otro milagro parecido pudo realizarse en esa época. Desde que el Señor resucitó hasta la resurrección de esta mujer, no hubo otro milagro como este. En todas las escrituras vamos a encontrar 8 resurrecciones. 8 resurrecciones. La resurrección del Señor está fuera de esas 8 resurrecciones relatadas en todas las escrituras. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo es el primero en resucitar para no volver a morir. Todas las otras resurrecciones volvieron a la vida, pero volvieron a morir. Por eso es extraordinario, es único, hasta ahora, el milagro del Señor. En este caso, su propia resurrección. En el Antiguo Testamento encontramos 3 resurrecciones. En Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 22, encontramos a Elías resucitando a la viuda de Sarepta. Elías resucitando a la viuda de Sarepta.
En Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 34 al 35, encontramos a Eliseo resucitando a la mujer, al hijo de la mujer sunamita. Eliseo realizando este milagro. Y luego en Segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 20 al 21, encontramos un hombre que resucitó por haber tocado los huesos de Eliseo. Allí en su tumba tocó los huesos y resucitó. Esos son los 3 milagros de resurrección encontrados en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos 3 resurrecciones realizadas por el Señor Jesucristo. Uno es al hijo de la viuda de Naín, en Lucas capítulo 7. Luego encontramos a la hija de Jairo, en Lucas capítulo 8. Y luego encontramos la más conocida de todos, la resurrección de Lázaro, en Juan capítulo 11. Pero hay 2 resurrecciones más relatadas en el Nuevo Testamento. Una realizada como la que vamos a meditar hoy, la del apóstol Pedro, a esta mujer llamada Tabita, también cual su nombre era Dorcas. Y también encontramos una resurrección más, que es la resurrección que Pablo realizó. ¿Se acuerdan de Éutico? Que también resucitó. Estaba escuchando, pum, se cayó, se habrá desnucado. Y vino Pablo y lo resucitó. Por supuesto que estos milagros realizados por Pedro y por Pablo eran para autenticar su apostolado. Su apostolado. Y el pasaje principal en esta mañana en que vamos a meditar va a ser en Hechos capítulo 9, versículo 36 al 42, y vamos a estar leyendo en este momento este pasaje. Dice así la palabra de Dios. Había entonces en Jope una ciudad, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Vamos a orar. Padre, queremos en este momento entregar este tiempo en tus manos, entregar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos a ti, Padre, para escuchar, ver lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en este pasaje vamos a estar viendo justamente 3 hechos concretos, 3 hechos concretos que se evidenciaron en la vida de Dorcas, una mujer utilizada por Dios. Sin lugar a dudas, Dorcas fue una mujer utilizada por el Señor. Y vamos a ver 3 hechos concretos que evidenciaron en su propia vida. Por eso el mensaje para nosotros hoy es 3 hechos concretos que deben evidenciarse en nuestra vida si deseamos ser utilizados por Dios. 3 hechos concretos que deben evidenciarse en nuestra vida si queremos ser utilizados por Dios. A este sermón lo titulé Una vida que bendice a otras. Una vida que bendice a otras. Y creo que cada uno de nosotros somos llamados a ser de bendición a otros. A ser de bendición a otros. Y para poder ser de bendición a otros es necesario evidenciar lo que se evidenció en la vida de Dorcas. Y vamos a ver esos 3 hechos concretos en su vida que también deben ser evidenciados en la nuestra si queremos bendecir y ser de bendición a otras personas. Entonces, volvemos a nuestro pasaje en Hechos capítulo 36, en el primer versículo que hemos leído, y dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Lucas se ve interesado
en que primeramente sea mencionado de esta mujer una cualidad de ella. Y dice y la llama como discípula, discípula. En el desarrollo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, el término justamente discípulo se convierte en sinónimo de alguien que creía ¿en qué? Creía y confesaba que Jesús era el Mesías. Ese era un sinónimo en los tiempos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra discípulo ahí se usa siempre como sinónimo de un creyente en todo el libro de los Hechos. Fíjense algunos ejemplos. Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Cuando encontramos en el libro de Hechos la mención de discípulos, no se refiere únicamente a los 12 apóstoles. ¿Se refiere a quiénes? A los creyentes. En capítulo 11 también de Hechos, fíjense por favor, 11, versículo 26, encontramos que dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos, por primera vez en Antioquía. Entonces vemos que esto es sinónimo de creyentes. Cuando en el libro de los Hechos encontramos este término, está hablando justamente de esto. Ahora, independientemente de haber conocido personalmente el ministerio terrenal del Señor Jesús, ellos eran considerados discípulos. Porque estas menciones que hicimos en Hechos capítulo 11, Hechos capítulo 6, no necesariamente ellos conocieron personalmente el ministerio quizás del Señor Jesús, pero aún así son llamados discípulos. Esta palabra discípulo en todo el Nuevo Testamento solamente se utiliza en los Evangelios y en el libro de Hechos. Se utiliza aproximadamente 267 veces esta palabra. Pero lo más extraño o raro de todo este pasaje que estamos considerando en esta mañana es la única vez de esas 267 veces que se usa de manera femenina el término discípulo. Solamente en esta parte. Y esto suena muy extraño, muy extraño. No solamente extraño porque es una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Es extraño también y habrá sido extraño para aquella época. ¿Por qué uno dice sonaría extraño en aquella época? Cuando los lectores a quien Lucas escribió a Teófilo y también a todos los que llegó a alcanzar en los primeros tiempos esta epístola, se extrañaron en encontrar este término, discípula. ¿Por qué discípula? Bueno, la razón es porque en aquellos días, acuérdense, las mujeres estaban excluidas justamente de la educación organizada de aquel tiempo. La mujer no era considerada para que sea una discípula aún de un maestro o de un rabino. Tanto para Grecia como para los rabinos, la mujer no era considerada en que sea una seguidora, un discípulo. No era considerado. Jesús tenía muchas características justamente de los rabinos en aquel entonces. ¿Se acuerdan? El Señor llegaba un sábado y Él enseñaba las Escrituras y era conocido como un rabino. La costumbre en aquellos días, en cuanto a un discípulo era necesario que buscase quien lo enseñase. Alguien que quería ser un discípulo tenía que buscar un maestro. No es que iba y se anotaba, hoy va a haber curso de la ley, vamos a estar estudiando el libro de Números, así que todos los que quieran anótense y van a ser los discípulos. No se refería a eso. Si alguien quería ser un discípulo en aquellos días, tenía que buscar a un maestro y decirle que quería ponerse a sus pies y ser alumno de él y comenzar a seguirlo. Ese era considerado un discípulo en aquellos días. Por ejemplo, algunos de los sabios judíos decían en aquel entonces, búscate un maestro
y lógrate un condiscípulo. Otros decían, búscate un maestro y mantenete lejos de las dudas. El hecho era buscar, buscar. Por eso allí en Mateo capítulo 8, fíjense en Mateo capítulo 8, no pierdan Hechos 9, Mateo 8, versículo 19. Dice, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y luego el Señor le responde. ¿Se dan cuenta? Esa era la mentalidad de aquel entonces. En este caso, un escriba pedía al Señor, quiero seguirte, no porque vos sos el Mesías o porque sos el Salvador del mundo y veo que debo seguirte. No, ellos veían un maestro. Y este escriba quería aprender más, entonces quería sujetarse al maestro, al rabino. Por eso le dice, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Porque esa era la costumbre. Pero a medida justamente que se va desarrollando el ministerio del Señor Jesús, este comienza a establecer un tipo diferente de discipulado. Un tipo diferente de discipulado. Ya no como la costumbre lo decía. Algo totalmente diferente. Tampoco estoy hablando del discipulado que nosotros conocemos hoy, porque eso no es el discipulado. Lo que el Señor acá hace es algo totalmente diferente a lo que los rabinos y la costumbre lo hacían. En el caso de Jesús, la iniciativa la tomaba él, no la tomaba el alumno. El alumno decía, te quiero seguir. Pero Jesús, ¿qué decía? Síganme, síganme. Vamos a ver unos ejemplos. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 19. Jesús, iniciando su ministerio, les dice, y Él les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí. Capítulo 9, versículo 9 de Mateo. Pasando Jesús de allí, vino a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y así podemos encontrar en Marcos, en Lucas, el Señor llamando para que lo sigan. Y en su elección de aquellos que llegarían a ser sus discípulos más adelante. En Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis mucho fruto. Jesús rompió justamente las reglas de las costumbres, en este caso de la educación, que tenían que ver con el discipulado. Aquí el alumno no busca al maestro, es el maestro buscando al alumno. Por lo tanto, la respuesta a la invitación implicaba algo. Cuando el Señor llamaba, cuando Mateo respondió, cuando los discípulos respondieron, ellos respondían primeramente al reconocimiento y la creencia de la deidad de Jesucristo. Cuando ellos decidieron seguirle, ellos estaban creyendo que Jesús era el Mesías, era el Salvador. Ellos creyeron. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice, ustedes también se van a ir con toda esa gente? Y él dice, no, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú tienes palabras de vida eterna. Ellos reconocieron. En segundo lugar, implicaba también la obediencia a ese llamado. Pedro dejó todo, dejaron sus redes. Mateo dejó la mesa y lo siguió. Y en tercer lugar también considerar el precio de una lealtad plena, completa, para con Jesús. Un ejemplo, Lucas 14. Lucas 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas
y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Aquí el Señor claramente está diciendo que el seguir a Jesús tiene un precio. Tiene un precio y es un precio costoso. ¿Se acuerdan cuando el joven rico quiso seguir a Jesús y le dijo que quería la vida eterna? Y le dijo, vendé todo lo que tenés. Y él no quiso hacerlo. No porque solamente no quería deshacerse de sus bienes materiales. Él no estaba dispuesto a obedecer lo que el maestro le estaba diciendo. Si estás dispuesto a hacer lo que yo te digo, vos podés ser mi discípulo. Ese joven no estuvo dispuesto a hacer. No solamente lo material se aferró al corazón, sino que él quería seguir haciendo su vida. Por eso tiene un precio ser un discípulo. Por eso el llamado al discipulado es el comienzo de algo nuevo. Es el comienzo de algo nuevo. Significa perder la vida antigua que uno tenía. ¿Para qué? Para encontrar una nueva familia en Dios, un nuevo sentido en la vida y así vivir una vida de obediencia en la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan cuando estaban los discípulos reunidos con Jesús y estaba la familia del Señor a la puerta y uno le dice, tu familia está afuera? ¿Y se acuerdan lo que el Señor les dijo? No, esa no es mi familia. Estaba su mamá, estaban sus hermanos. No, eso no es mi familia. ¿Mi familia quiénes son? Los que hacen mi voluntad, la voluntad del Padre. Por eso el llamado al discipulado es eso. Es algo nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Un teólogo alemán en la época del gobierno nazi, él había dicho algo y en un buen momento lo dijo. Cuando Cristo llama a un hombre, lo manda a venir y a morir. Cuando Dios llama a un hombre, lo llama a venir y a morir. Y eso fue lo que el Señor hizo. Aquel que no está dispuesto a morir y a obedecer, no puede ser discípulo. No puede ser. Tiene un precio. No se trata de personas que optan por una vida más comprometida con el Señor. El discípulo no es aquel que dice, bueno, yo voy a comprometerme este año a consagrar más mi ofrenda y a consagrar más mi tiempo al Señor. Ahora voy a dejar más a un lado estas cosas y me voy a comprometer más con el Señor. Bueno, desde ahora voy a ser un discípulo. No, eso no es para el Señor. Eso no es para el Señor. El llamado al discipulado era una invitación a la salvación. Eso era el discipulado. Un llamado a la salvación. El evangelio anunciado por Jesús era un llamamiento al discipulado. Un llamamiento a seguirle en obediencia sumisa, no simplemente una invitación a tomar una decisión de más compromiso. Y a veces creemos eso, que un discípulo es alguien que está a mi lado y está aprendiendo de la palabra de Dios. No. Discípulo, desde ya el Nuevo Testamento nos enseña que eran ¿quiénes? Los creyentes. Después fueron llamados cristianos. Los discípulos son aquellos que ya han aceptado el llamado de Dios para salvación. Por tanto, el concepto de discípulo es muy profundo, muy profundo. Los léxicos nos dicen que significa uno que comparte una relación cercana e íntima con una persona. Ese es un discípulo. Y en este caso con el Señor. El discípulo es uno que ante el llamado de Jesús lo sigue. Él debe observar la voluntad de Dios, inclusive entregarse sin reservas a la persona de Jesús, llegando al punto extremo aún de la muerte. Este teólogo llamado Dietrich, no voy a decir el apellido porque es muy extraño, muy difícil de pronunciarlo, él murió ahorcado. Hitler lo mandó matar, lo ahorcaron por oponerse firmemente con el evangelio a todo lo que era el sistema nazi. Y sin lugar a dudas él pudo poner en práctica
este concepto del discipulado hasta la muerte. Por lo tanto, aquí la descripción que nos presenta el doctor Lucas con respecto a esta mujer, era que era una discípula. Una mujer que estuvo dispuesta a eso, a dejar todo lo que tenía. No nos dice si era casada, si era soltera, si era viuda, no lo describe las Escrituras. Pero sí nos describe que fue una mujer que estuvo dispuesta a eso. Estuvo dispuesta a eso. Alguien que murió al confort, alguien que murió a sus derechos, alguien que ama a Dios con todo su corazón, alguien que no tiene una lealtad dividida. Por eso, el primer hecho concreto en la vida de Dorcas es su salvación. Esta mujer era una mujer salva. Porque el discipulado tiene que ver con salvación. Con salvación. Y esta mujer era una mujer salva y por eso pudo ser de bendición a otras personas. Ser de edificación para otros. Y si nosotros queremos ser de bendición a otros, sin lugar a dudas, uno tiene que ser salvo. Porque disfruta de las bendiciones del Señor. Y esta mujer lo era. En segundo lugar, dice allí nuestro versículo, en el versículo 36, refiriéndose a Dorcas, dice, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Justo Lucas aquí escribe a esta discípula como alguien que realizaba justamente estas acciones. Y cuando hablamos de servicio dentro de la iglesia, estamos hablando de acciones. Y para expresar en palabras las acciones, nosotros lo llamamos verbos. Y aquí justamente utiliza Lucas dos verbos. El verbo abundaba y hacía. Abundaba y hacía. Y es interesante porque el tiempo verbal de estas dos palabras indica que esas acciones comenzaron en un punto en la historia de Dorcas y concluyó en otro punto de la historia de Dorcas. Vemos que ella abundaba, dice allí, en buenas obras y en limosna que hacía. Eso comenzó en un punto en su vida. ¿Cuándo? Cuando se convirtió en discípula. Pero hubo un punto en que eso terminó. ¿Cuándo terminó? Bueno, terminó como dice aquí el versículo 37, cuando enfermó y murió. Cuando enfermó y murió. Ahora, ¿qué indica todo esto? Que esto era algo constante en Dorcas. Podemos decir que era algo inherente en ella. Algo que lo hacía constantemente. No era que tenía ciertos tiempos o ciertos eventos especiales y se involucraba y lo hacía. No, era parte de su vida. Era algo habitual en ella. Era constante en ella. Por eso el segundo hecho concreto de esta mujer fue su servicio. Su servicio. Si yo quiero ser una persona que bendice a otras personas, tengo que tener una actitud de servicio. Una actitud de servicio. Fue habitual y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué era algo habitual y constante en Dorcas? El abundar en buenas obras y en dar limosna. Creo que la respuesta está en Juan 15, versículo 8, cuando dice, si me acompañan y buscamos Juan 15, 8, justamente lo hemos meditado hace unos domingos atrás. Dice, en esto es glorificado mi Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Y así probéis que sois mis discípulos. El servicio es una marca distintiva de alguien que decidió seguir a Jesús, de un discípulo. El resultado inevitable de la salvación es el servicio. Eso no
las Escrituras no lo ponen en tela de juicio. Son dos cosas totalmente inseparables. El llamado al servicio y el llamado a la salvación y a la santidad es un mismo llamado. Y aquí esta mujer responde a la obra que Dios hizo en ella de salvación, llamándola y viviendo una vida de obediencia, pero también se puede ver reflejado justamente en su servicio. Y eso es el resultado de una persona que es discípula. Alguien que sirve a los hermanos y es de bendición a otros, sin lugar a dudas es la bendición de la salvación en la vida de esa persona. Efesios capítulo 2, versículo 10, lo conocemos, lo hemos citado muchas veces, porque hechura suya somos creados, salvados para buenas obras, preparadas de antemano. Por lo tanto, las obras que nosotros hacemos, no las hacemos para salvación, sino las hacemos como resultado de la salvación. ¿Y por qué es un resultado? Porque Efesios capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que pone en vosotros o el que produce en vosotros el querer como el hacer. Por lo tanto, el servir a Dios es una evidencia de que somos del Señor. Porque el Señor está en nosotros y el Señor es el que produce en nosotros. El servicio genuino es aquel que es impulsado por Dios, moviendo ¿qué cosas? Nuestro amor, nuestro pensamiento, nuestros planes, nuestras acciones, nuestras intenciones, solo para Él y por Él. Podemos agregar a esta verdad que implícitamente el servicio de Dorcas apuntaba a la gloria de Dios. Implícitamente lo decimos porque aquí no vemos que diga que Dorcas en el momento de servir pensaba en la gloria de Dios. Pero es una verdad innegociable en la palabra de Dios que todo servicio tiene que apuntar a la gloria de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque el Señor Jesucristo lo dijo. Vean conmigo, por favor, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las obras apuntan a la gloria de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por medio de Él. Por eso, una pregunta para hacernos en esta mañana debería ser, ¿mi vida es evidenciada por buenas obras? ¿A quién busco agradar con mis obras o servicio? ¿Apuntan a la gloria de Dios o apuntan a los hombres? ¿Cuáles son mis intenciones o motivaciones al involucrarme, al ministrar a otros? ¿Escondo alguna agenda por ahí? Bueno, las buenas obras deben ser evidencia de nuestra salvación. El servicio es evidencia de nuestra salvación. Y esta mujer fue de bendición a otras personas como hemos leído. Y estos dos hechos concretos de salvación y servicio son fundamentales si queremos ser utilizados por Dios. Pero en último lugar, en el tercer lugar, leyendo nuevamente, vimos que esta mujer enfermó y murió. Enfermó y murió. Y sin duda podemos pensar que alguien que ha sido redimido por la sangre de Cristo, ha sido regenerado y ha llevado una vida servicial para con sus hermanos en la congregación y vivió una vida para la gloria de Dios,
sin lugar a dudas va a ser de gran impacto a las personas que lo rodean. Dorcas, podemos ver allí en el versículo 39, cuando Pedro llega a Jope. Entre Lida y Jope había aproximadamente unos 15 kilómetros de distancia, así que ese trayecto pudo haber sido muy rápido. Y dice que Pedro llegó y fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Debido a que esta persona era muy conocida por las numerosas obras que bien ella hacía a todas estas personas, su enfermedad y su muerte fue un verdadero golpe para toda la comunidad cristiana de aquel entonces. Fue un golpe muy duro porque se encontró con un grupo de viudas llorando amargamente, angustiadamente por la pérdida de esta mujer. No se nos ofrecen muchos detalles de qué murió esta mujer ni cuál fue su enfermedad. Pero no nos olvidemos que el objetivo principal de este relato justamente es autenticar el apostolado de Pedro. Ese es el punto de Lucas acá. Él quiere mostrar, acuérdense, Pedro venía de negar al Señor. Pero vemos luego que se levanta y predica, y ahora vemos los hechos milagrosos de Pedro para autenticar su apostolado. Pero esto es interesante, porque dice allí el versículo 38, dice, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, los hermanos de Jope, oyeron que Pedro estaba allí y le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Ahora, ¿por qué estos enterándose? ¿Por qué esta intención de llamar a Pedro? ¿Para venir y dar un consuelo? Evidentemente no. Porque ellos se oyeron de lo que él había hecho en la ciudad de Lida. ¿Qué había hecho? Sanado a un paralítico. Él también fue un discípulo del Señor. Él estuvo con Jesús. Y la fama y también el testimonio de Pedro habrá circulado, porque Pedro, aparte de sanar a este paralítico, podemos ver que también lo hizo con Juan y Pedro, ¿se acuerdan allí en el pórtico? Sanando también a otro paralítico. Estos hermanos tenían cierto plan planeado. Fíjense qué hicieron ellos. Versículo 37. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió, y después de lavada, la pusieron en una sala. Esto también es extraño en el relato, porque en aquellos días, inmediatamente después que moría, era sepultada. Era sepultada. Uno, por el hecho de que no hay los cuidados que hoy hay cuando uno prepara el cuerpo para velarlo. En aquellos días no había esos cuidados. Entonces, inmediatamente era llevado el cuerpo al lugar donde iba a estar. Pero aquí estos hermanos hicieron algo. Dice, ella enfermó, murió, pasó por todo el proceso, fue lavada, pero no fue llevada a una tumba. ¿A dónde fue? Dice, a una sala. Estos hermanos tenían algo pensado, algo fuera de lo normal. Ellos querían que esta mujer resucite. Y esto me llama mucho la atención. Parece ser que los hermanos no podían aceptar que una mujer como ella no estuviese más con ellos. Ellos no podían aceptar que esta mujer haya muerto. No por el amor, no por el aprecio, era una mujer muy querida, sino por quién era ella. El hecho que Lucas ha llamado discípula, el hecho que describa lo que ella hacía, indicaba que era una mujer muy importante dentro de la congregación, porque bendecía a otros. Y ese es el punto aquí. ¿Cuál es el punto acá en cuanto a Dorcas? Era una mujer salva, servicial, pero también fue una mujer sensible. Sensible, y ese es el tercer hecho concreto en la vida de ella. ¿Por qué lo decimos? Fíjense en el versículo 39, lo leemos nuevamente. Dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos
y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Cuando Pedro llega allí se encuentra con una gran cantidad de viudas que, según era costumbre siempre, a veces también había mujeres contratadas para llorar en los velatorios de aquel entonces. Pero aquí encontramos un grupo de mujeres llorando, y las viudas de aquellos tiempos justamente eran las mujeres más, podríamos decir, pertenecían al estrato más bajo de la sociedad. ¿Se acuerdan? Si una mujer no tenía quien lo sosteniese, las mujeres debían dedicarse a la prostitución. No había forma de sostenerse una mujer dentro de la sociedad sola por sí misma. Entonces, podemos ver en las Escrituras justamente que la iglesia se ocupó firmemente en ayudar a las viudas. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 6? ¿Dónde hubo el conflicto? Las viudas, dice, estaban desatendidas. Era una marca distintiva en el servicio de la iglesia para las viudas. Evidentemente era una prioridad para los hermanos de aquel entonces servir a las viudas. En Santiago capítulo 1 versículo 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, dice. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto que indica que sin dudas la iglesia tenía como prioridad trabajar y ayudar y priorizar las necesidades de las viudas. La iglesia estaba involucrada en eso. Y esto llama la atención, que esta mujer no era un satélite. Esta mujer decía: yo soy discípula, yo sigo, yo conozco la ley, yo soy salva, yo sirvo al Señor y me manejo ahí por la vida como un satélite tratando de bendecir a otros. No. Esta mujer bendecía desde la iglesia local. Porque ella, su ministerio evidentemente era entre ¿quiénes? Las viudas. Porque las viudas vinieron, dice que se acercó Pedro y estas viudas venían y le mostraban sus ropas. Es como si fuera la acción ahí en el verbo original, es como que estas mujeres se agarraban sus ropas y le decían: mirá Pedro, esto me hizo Dorcas. Mira, ella cuidó de mí, mira qué linda ropa, esto me hizo. Eso le está diciendo acá, llorando y mostrando las túnicas. Y no solamente las túnicas, también habla de ropa interior. Todo, ropa interior y exterior. Dorcas se ocupaba de suplir las necesidades completas de estas mujeres. Pero ellos tampoco decían, por eso no sabemos si eras casada, evidentemente parece que tenía dinero porque también ella participaba de las limosnas y ayudaba, pero no nos dice si ella ponía de su dinero para hacer todo eso. Pero ella fue sensible a las necesidades de las personas. Y estas mujeres lloraban por ello. Por eso esto indica que estaba involucrada en la iglesia local y allí desarrollaba su ministerio. Por eso, hermanos, si usted piensa hacer un ministerio, no lo puede hacer fuera de la iglesia. No lo puede hacer. En ninguna parte de la Biblia va a encontrar a alguien que haga un ministerio fuera de la iglesia, desde la iglesia. Nadie. El apóstol Pablo, cuando salió a la obra misionera, no salió porque yo soy el apóstol y me voy. No. El Espíritu Santo lo llamó y llamó a los hermanos de la iglesia y les dijo para salir. No existe ministerios satélites. Todo es desde la iglesia local. Ese es el ministerio que Dios bendice. O si no, ve acá cómo bendice un ministerio desarrollado desde la iglesia. Desde la iglesia. Ella no fue una conferencista, ella no fue una mujer que daba buenos consejos sabios, no se la conoce como ese tipo de servicios dentro de la iglesia. A ella se la conoce como una mujer sensible ante la necesidad de los más desvalidos. Los 3 hechos concretos de esta mujer fueron eso: salvación, servicio y sensibilidad. Fue sensible a las necesidades de los
desvalidos. Ella confeccionaba las ropas, daba su dinero, ella estaba a disposición. A esto viene el pasaje de Santiago, si me acompañan, Santiago 2, 14 al 17. Santiago 2, 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, no es posible ver a alguien que sea del Señor y no tenga obras. Es imposible. Esta mujer fue alguien ocupándose de las necesidades de los más débiles. Y Dios espera que nosotros busquemos bendecir a aquellas personas que sabemos que no nos van a devolver el favor. A veces nuestras intenciones es tratar de bendecir o de ayudar a otros que sabemos que en algún momento nos pueden ayudar. Esa es la mentalidad del mundo. Pero la mentalidad de Dios para nosotros es poder ayudar a otros sin esperar que esas personas después nos devuelvan el favor. Dorcas, ¿qué iba a esperar de las viudas? Si no tenían nada. Un verdadero cristiano se ve cuando ve a otros cristianos en necesidad, buscar satisfacer esa necesidad conforme a su capacidad. Necesitamos bendecir a las personas, debemos bendecir a las personas, pero el reflejo de una persona cristiana es que cuando ve algo, lo hace. No espera una plataforma, no espera una reunión especial, no espera un llamado especial, lo hace. Porque es algo inherente en la persona, por su salvación. Mateo capítulo 10, vamos a leer. Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42. ¿Se acuerdan cuando el Señor los envió a los discípulos a evangelizar? Les dio ciertas normas, cosas para tener en cuenta. Y el Señor les dice a sus discípulos allí también, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cuando habla de hijitos o pequeñitos, en las Escrituras habla del hermano, del cristiano. Y aquí justamente lo aclara. Pequeñito, un vaso de agua fría solamente. Y dice, por cuanto es discípulo, va a haber recompensa. Va a haber recompensa. El Señor promete que cuando yo voy a usar la palabra bendecir en el sentido de ser de edificación, de bendecir a otro hermano con nuestro servicio, el Señor mismo está diciendo que hay recompensa. Hay premio para eso. Por eso Pablo después dice en Gálatas que si vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Debo buscar el bien de mi hermano. Debo buscar que él sea bendecido con mi servicio para con él. A veces creemos que el servicio solamente es una plataforma, un ministerio dentro de la iglesia. Para hacer un ministerio, ¿qué es? Enseñar en la escuela dominical, enseñar a los niños, predicar o tocar los instrumentos. Sí, son ministerios.
Pero no necesariamente necesito esas plataformas para bendecir a otros. Usted puede bendecir, hermano, viendo la necesidad de alguien aquí y usted ser parte de manera privada, en secreto, ayudando a esa necesidad. Quizá usted vea a un hermano triste y usted dice, ese hermano está triste, me voy a acercar hoy a la tarde o mañana o en la semana y voy a visitarlo, voy a hablar con él. Voy a ver cómo está. A ver, ¿qué puedo hacer por usted? Veo que estás muy ocupado, muy atareado. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarte con esto? Bendecir de esa manera. Y esta mujer lo hizo. Esta mujer lo hizo. Por eso Dios bendice el trabajo que podemos hacer a nuestros hermanos. No podemos vivir aislados. No podemos vivir aislados. Porque eso no es evidencia, por lo que hemos leído, de alguien que es cristiano. Si realmente somos considerados discípulos del Señor, evidentemente tiene que haber un servicio. Pero ese servicio debe estar caracterizado con las actitudes que tuvo esta mujer. Fue sensible a las necesidades. Parece ser que este sermón está dedicado solamente a las mujeres. Pero realmente esto también es para nosotros los hombres. Porque habla de las marcas de un discípulo, de un servicio. Si somos llamados a bendecir a nuestros hermanos, a bendecir a otros, pero es necesario estos 3 hechos concretos que aparecen en la vida de Dorcas: su salvación, su servicio y su sensibilidad. Y esto también rompe todo el estereotipo que hoy día se proclama tanto en los medios de comunicación, con todo este pensamiento progresista, ¿no? En estos tiempos donde muchos creen que negar a las mujeres papeles de liderazgo en la iglesia local significa negarles la oportunidad de ministrar. Porque no es pastora, le estamos crucificando y diciendo que no puede servir en la iglesia. Es una equivocación. A esas que tanto se creen pastoras le tendréis que leer este pasaje, Dorcas. Estos hermanos en cierto modo estaban diciendo, no nos podemos quedar sin esta mujer en la iglesia. Vamos a llevarla a Pedro para que la resucite. No podemos quedarnos sin esta mujer. Tiene que estar presente siempre. Por eso estos hermanos se preocuparon en que ella resucite. No podemos quedarnos, no podemos perder una persona así. Y me hago una pregunta. El día de nuestra muerte, ¿los hermanos llorarán así por nosotros? ¿Llorará así por usted, por vos? O capaz de decir, mejor que el Señor se lo haya llevado. Pero llorarán así por nosotros. En estos días en que se habla mucho acerca del empoderamiento de la mujer, aún en círculos evangélicos, ser reinas, princesas, Dorcas no manifiesta eso. No necesita eso. Tiene que ser una discípula. Una discípula. Y eso es lo que Dios espera de las mujeres hoy día. Necesitan morir a esos deseos y a morir a esos derechos que creen que lo tienen. Pero Dorcas demuestra que no necesitó de toda esa ideología para hacer lo que ella hizo dentro de la iglesia. Y esto también va para nosotros, hermanos. No necesitamos plataformas, necesitamos saber que somos del Señor. Y tiene que haber resultado. Que el Señor bendiga en esta mañana su palabra y que pensemos en eso. Llevarnos el desafío de decir, ¿cómo puedo ser de bendición en esta semana? No sé, a un hermano, a una hermana, a una familia, de alguna manera. Y empezar a desarrollar ese hábito piadoso de bendecir a otros. Con el talento, con las posesiones, con el tiempo, con la fuerza de uno. Y yo sé que hay hermanos que lo hacen acá, y damos gracias a Dios por esos hermanos. Pero también es necesario que todos podamos también llevar a cabo estos principios. ¿Oramos? Padre Santo, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo que encontramos en las Escrituras,
Lucas hablando de esta mujer que es un ejemplo para todos, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, Señor, por aquellos que también se ocupan, se preocupan y ven la necesidad siempre de estar pendiente de las necesidades de hermanos. Gracias por la vida de ellos, Señor. Gracias porque tú estás haciendo una obra en estos hermanos. Pero es nuestro deseo poder ver una iglesia así. Sabemos, Señor, que tú eres el que pone el querer como el hacer. Por lo tanto, pedimos, Señor, que tú sigas obrando en todos nosotros. Así encomendamos tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.